En el pueblo de Atzala, Puebla, Esmeralda creció bajo la vigilancia dura de su padre, don Antonio, y los rezos temerosos de su madre, doña Ofelia. Ambos creían que la pureza de la muchacha era lo único que mantenía la casa en paz, como si cada paso que ella daba pudiera despertar algo que dormía entre las paredes viejas. Desde niña, Esmeralda sintió un calor extraño dentro del pecho. No era fiebre ni susto. Era como un fuego suave, escondido, que la hacía caminar con una intención que ni ella misma entendía. A veces, mientras regaba las plantas o barría el patio, ese calor subía hasta la garganta y la hacía mirar a la gente con ojos distintos. Don Antonio la observaba con recelo, como si su sola presencia pudiera romper el orden que él imponía con voz firme y cinturón colgado en la pared. Doña Ofelia rezaba con los ojos cerrados y los labios apretados, murmurando plegarias a la Virgen como si supiera que el peligro no venía de fuera, sino de adentro. «Te lo digo por tu bien, Esmeralda», rezongó su madre una tarde al verla salir sin rebozo. «La tentación se lleva en la piel». «No tengo culpa si otros miran», respondió ella con calma. Los hombres que venían a tratar asuntos con don Antonio bajaban la voz al verla pasar, pero no los ojos. El primo la seguía con mirada larga desde el corredor. El cuñado se ponía rojo como chile cuando ella se agachaba por la cubeta de agua. Y una sombra familiar empezó a cruzarse con ella cada noche. Un pariente, sin nombre claro, que se deslizaba por los pasillos oscuros como si el silencio lo invitara. Una tarde, mientras el sol caía y el aire se volvía espeso, él se acercó más de lo necesario. «No deberías caminar tan cerquita», susurró él al verla pasar. «Me enciendes la sangre». «La sangre la traes caliente tú», dijo ella sin apurarse. «Yo no hago nada». Esa tensión creció como plaga. Doña Ofelia rezaba más fuerte al notar el brillo peligroso en la mirada de la hija. Don Antonio endureció sus reglas. Pero era tarde. Esmeralda ya entendía que tenía un poder que ningún sermón podía apagar. Desde aquella tarde en que Esmeralda respondió sin miedo, el deseo creció como plaga sin control. No hubo sermón ni mirada dura que pudiera detenerlo. El pariente comenzó a buscarla en cada rincón de la casa, como si un hilo invisible lo arrastrara hacia ella. Los pasillos se llenaron de silencios compartidos y roces que duraban más de lo permitido. «No puedo alejarme de ti», murmuró él con la voz entrecortada una noche que se cruzaron junto al granero. «Me jalas como bruja». «Si te jalo es porque tú te dejas», dijo ella tocándole la mano con suavidad. «Yo no obligo a nadie». Las noches se volvieron una locura de encuentros breves. Se escondían entre los árboles del patio o detrás de los muros de adobe. Apenas podían respirar. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el sudor, con la culpa, con un miedo que ninguno se atrevía a nombrar. Las paredes, viejas y agrietadas, escuchaban besos que no debían existir. Al amanecer, Esmeralda salía del cuarto con el cabello revuelto, los labios hinchados y los ojos encendidos como brasas. Doña Ofelia la miraba con sospecha desde la cocina. «¿Despiertas como si hubieras soñado con el diablo?», dijo un día la madre al verla pasar. «Tal vez sí», respondió Esmeralda sin detenerse. El pariente evitaba la mirada de todos, bajaba la cabeza, pero sus manos temblaban cuando oía el nombre de ella. Don Antonio, con su olfato de cazador viejo, sintió que algo andaba mal. Empezó a vigilar puertas, sombras y silencios. Caminaba descalzo por la casa, como si el suelo le hablara, y una tarde escuchó lo que temía: pasos apurados, susurros, el sonido leve de ropa moviéndose. «¡Sal de ahí, desgraciado!», vociferó él golpeando la puerta con furia. «Te voy a matar por manchar mi casa». Esmeralda quedó pálida, atrapada entre el miedo y el deseo. El pariente, con el alma en los talones, escapó por la ventana como un ladrón. Cayó sobre la tierra sin mirar atrás. El escándalo se instaló para siempre en la familia.
Doña Ofelia lloraba en silencio. Don Antonio se volvió piedra, y Esmeralda, mirando la ventana vacía, entendió que nadie perdona el pecado que ellos mismos desean en secreto. El silencio en la casa pesaba como plomo tras el escándalo. Don Antonio caminaba con los puños apretados, y doña Ofelia rezaba como si aún pudiera arrancar el pecado del aire. Esmeralda apenas hablaba. Miraba por la ventana con el alma en otro sitio. Fue entonces que don Antonio tomó una decisión. «Se casa este mes», dijo sin pedir opinión, antes de que el pueblo empiece a hablar más de la cuenta. El elegido fue Clemente, un joven trabajador, hijo de un compadre lejano. Tenía manos de hombre de campo y mirada tranquila. Aceptó la propuesta creyendo que Esmeralda sería una esposa callada, agradecida y devota. Doña Ofelia lloró al vestir a la hija de blanco, pero lo hizo convencida de que el matrimonio podía lavar culpas. «Es por tu bien, mija», susurró mientras le acomodaba el velo. «Dios sabe lo que hace». «Yo también», dijo Esmeralda con voz baja pero firme. Caminó al altar sin temblar. Sonreía, pero por dentro sentía rabia. No por Clemente, sino por el destino impuesto. No eligió, no pidió, no soñó con aquello. Poco después, Clemente recibió una oferta de trabajo en Zacualpan, Estado de México. Vieron en ello una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de las miradas del pueblo. Llegaron a una casa pequeña, silenciosa, con todo en su lugar. Demasiado limpia, demasiado ordenada. Esmeralda supo desde el primer día que algo no encajaba. «Quiero que estés feliz conmigo», murmuró Clemente una noche mientras le acariciaba el cabello. «No te va a faltar nada». «La felicidad no se compra», dijo ella con una sonrisa fría. «Solo se siente o no se siente». Clemente no entendía. Él la miraba con ternura, la cuidaba, le hablaba con respeto, pero Esmeralda sentía que se asfixiaba entre esas paredes. Las noches se volvían largas. El fuego en su pecho no se había apagado. Al contrario, ardía más fuerte que nunca. Su cuerpo no encontraba reposo. Su mente vagaba por caminos que Clemente jamás podría seguir. Ella no quería ser una esposa enterrada entre deberes y obediencia. Y sin que él lo supiera, Esmeralda ya había decidido que no iba a vivir una vida que no era suya. Con los días, Esmeralda empezó a mirar a Clemente con una mezcla de lástima y fastidio. Él llegaba rendido del trabajo, con la camisa sudada y los pies polvorientos. Se bañaba en silencio y se dormía antes de que el cielo apagara del todo su luz. En la mesa, hablaban poco. En la cama, aún menos. Una noche, mientras él se tallaba los ojos del puro cansancio, Esmeralda se fue a la cocina y preparó un té de tila con mano tranquila. Mientras el agua borboteaba en la cazuelita, sacó el frasquito que tenía bien escondido entre sus cosas y le echó unas cuantas gotas del calmante. Mezcló despacito y regresó a la recámara con la taza tibia entre las manos. «Duérmete ya, Clemente», susurró Esmeralda con voz suave, casi dulce. «Te hará bien descansar». Él bebió sin sospechar nada. Murmuró un «gracias» y en pocos minutos respiraba profundo, con la boca entreabierta como un niño vencido por el sueño. Esmeralda se levantó sin hacer ni tantito ruido. Frente al espejo, encendió la lámpara de petróleo y se pintó los labios con toda la paciencia del mundo. El reflejo le regresaba una sonrisa chueca, viva, muy distinta a la que aparentaba durante el día. Se cambió la ropa por un vestido bien ajustado que tenía guardado en una bolsa de costura. Cuando la casa quedó en puro silencio, salió por la puerta de atrás. El callejón estaba oscuro, pero lleno de vida. El olor a mezcal, sudor y tierra mojada flotaba como promesa. Las risas apagadas de mujeres reunidas en las esquinas rompían la calma del pueblo dormido. Esmeralda caminó entre ellas sin bajar la mirada. Algunas la vieron llegar con curiosidad, otras con respeto. «¿Y tú qué haces por acá, guapa?», preguntó una mujer con voz ronca y mirada de mundo.
Buscar lo que no se encuentra en casa, respondió Esmeralda con una sonrisa lenta. El primer paso hacia ese mundo fue como abrir una puerta que siempre estuvo ahí, esperando. El callejón la abrazó como si fuera suyo desde siempre. Las otras notaron que no traía hambre ni necesidad en los ojos. Venía por otra cosa, venía a arder. Cada noche, la distancia entre ella y la esposa obediente se alargaba más. En el día cocinaba, barría, sonreía. En la noche, vivía. En la madrugada regresaba con los labios mordidos de tanto callar, con las piernas temblando y el corazón latiendo fuerte como tambor. Pensaba en Clemente dormido como un menso, y eso le encendía el alma. La vida doble había comenzado, y no pensaba frenarla. Una noche de tantas, bajo la luz amarilla y triste del callejón, Esmeralda se encontró con una figura conocida. Era don Fermín, el panadero del pueblo, hombre amable que a veces charlaba con Clemente cuando pasaba a dejar el pan por las mañanas. No eran grandes amigos, pero se llevaban bien desde que la pareja había llegado a Zacualpan. Al verla ahí, entre risas apagadas y olor a mezcal, don Fermín se detuvo como si hubiera visto un fantasma. ¿Eres tú, Esmeralda?, preguntó él con la voz temblorosa. No puedo creer lo que veo. Ella, envuelta en su vestido ajustado, lo miró sin vergüenza y sonrió con malicia. Si lo ves, es porque estoy aquí, dijo Esmeralda con calma. ¿Quieres algo o solo vas a mirar? Don Fermín no supo qué decir al principio. Balbuceó excusas, miró a los lados como si alguien lo estuviera espiando, y luego sacó unos billetes del bolsillo. No es por ofender, pero puedo darte algo, nomás por pasar un rato. Esmeralda aceptó, pero no por necesidad. Esa noche quiso ver cómo un hombre perdía el control solo con tocarla. Lo llevó a un rincón oscuro y lo hizo temblar, y cuando él se fue tambaleando, ella encendió un cigarro y rió bajito. Desde entonces, don Fermín se volvió un hombre desesperado. Dejaba dinero en la rendija de su puerta, la esperaba en las esquinas, buscaba su olor en cada pan que salía del horno. Esmeralda se hartó. No le gustaban los hombres pegajosos, y mucho menos los cobardes. Así que una madrugada, escribió una nota con letra disimulada. La metió por debajo de la puerta de la casa de Fermín. Tu marido anda todas las noches buscando prostitutas en el callejón, decía. Esa madrugada, Esmeralda regresó a casa con los zapatos en la mano y una risa contenida en los labios. Entró sin hacer ruido. Se sentó al borde de la cama y miró a Clemente dormir como siempre. No sirves para nada, menso, susurró Esmeralda mirándolo. Ni siquiera sabes dónde estoy. Al amanecer, la esposa de Fermín encontró la nota. Tenía los ojos hinchados de coraje y el cuchillo del pan en la mano. Empezó a vigilarlo como sombra pegada al cuerpo. Don Fermín desapareció del callejón en menos de un día. Desde que hizo desaparecer a don Fermín del callejón, Esmeralda se sintió más dueña de sí misma que nunca. Zacualpan se le hacía cada vez más chico, como si sus pasos dejaran huellas que nadie podía borrar. Sabía que la gente empezaba a hablar bajito cuando la veía pasar, pero eso no le molestaba. Al contrario, le daba gusto. Y fue entonces que puso los ojos en alguien que creía estar por encima de todos. Don Mauro, el presidente municipal del pueblo, se creía dueño de todo lo que pisaba. Vestía bien, hablaba fuerte y caminaba como si todos le debieran algo. Fue cuestión de tiempo para que notara a Esmeralda. La vio una tarde en la plaza, vestida de rebozo claro y mirada distante, y quedó atrapado. «Eres mía cuando yo quiera», dijo Mauro con arrogancia mientras le regalaba flores del mercado. «Las mujeres como tú no dicen que no. Soy de quien yo decido», dijo ella mirándolo fijo. «Y tú no decides nada aquí». Durante semanas, Esmeralda lo dejó creer que lo tenía todo bajo control. Aceptaba sus citas en rincones escondidos, escuchaba sus palabras atrevidas sin pestañear, le sonreía apenas, como quien lanza una carnada. Luego desaparecía sin avisar,
sin explicaciones, como si no existiera. Una tarde, Mauro la esperó más de 1 hora junto al río. Cuando entendió que no iba a llegar, el coraje le subió a la cara. «Eres una cualquiera», escupió él al encontrarla días después. «No vales ni la pena que gasté». Esmeralda no dijo nada, pero por dentro algo se encendió. Juró que ese insulto se pagaría con lágrimas, no suyas, sino de él. Una noche tomó el camino polvoso hacia las afueras del pueblo, donde vivía una bruja vieja que hablaba poco y veía mucho. Al abrirle la puerta, la mujer la miró de arriba abajo. «Traes oscuridad en la mirada», murmuró la bruja tocando su mano. «Pero puedo ayudarte». «Quiero un amarre fuerte», dijo Esmeralda sin titubear. «Uno que lo reviente por dentro». La bruja le preparó el encargo: sangre, cera, pelo, palabras susurradas al fuego. Y Esmeralda lo hizo todo sin miedo. Días después, don Mauro empezó a deshacerse. Dejó el trabajo, no probaba bocado, caminaba por el pueblo con los ojos rojos y la boca seca, murmurando su nombre como rezo torcido. Esmeralda lo observaba desde lejos, con los brazos cruzados. «Eso te pasa por pendejo», dijo ella con frialdad. «Nadie me humilla y sigue caminando». Ya no era solo la esposa bonita del forastero. Era una sombra, un peligro. Esa noche, mientras Clemente dormía dopado como siempre, ella se acercó despacio. Le tocó el rostro con los dedos fríos y murmuró: «Si supieras quién soy de verdad», susurró Esmeralda con desprecio. «Te caerías muerto del susto». Esmeralda se convirtió en la mujer más temida y deseada del pueblo. Zacualpan ya no hablaba de otra cosa. Caminaba por el callejón como si fuera su reino secreto, con la mirada alta y los pasos seguros. No pedía permiso ni perdón. Su presencia encendía murmullos, pero nadie se atrevía a decirle nada de frente. Cada amante que la buscaba terminaba dejando algo atrás: su esposa, su trabajo, su dignidad o la poca cordura que tenía. Esmeralda no los obligaba. Bastaba con una sonrisa, una palabra dicha a media voz, y ellos caían solitos. Clemente, sin saberlo, vivía rodeado de mentiras, pero algo dentro de él ya no dormía del todo. Había noches en que despertaba sin razón, con el corazón inquieto y la boca seca, como si la verdad le soplara al oído sin dejarse ver. Los hombres del pueblo murmuraban el nombre de Esmeralda con miedo. Las mujeres la veían como un veneno vestido de mujer, algo que podía arruinar un hogar con solo pasar por la banqueta. Pero ella no se inmutaba. Disfrutaba la doble vida como si fuera un juego divino, encantada con el poder que tenía sobre todos. Su corazón ya no conocía culpa ni arrepentimiento, solo placer. Placer en destruir lo que tocaba, en ver cómo caían, uno por uno, sin poder culparla de frente. Una de esas noches, mientras se desvestía frente a la lámpara de petróleo, sintió que Clemente la miraba raro al despertar, pero ella solo se rió por dentro. No imaginaba que él ya empezaba a darse cuenta, y aunque ella no lo supiera, su caída estaba por comenzar. Clemente comenzó a desconfiar de los tés que Esmeralda le preparaba cada noche. Con el pasar de los días, eso se volvió más evidente, como si algo en esa bebida lo dejara apagado, rendido en sueño hondo. Empezó a escupirlo en la maceta sin que Esmeralda se diera cuenta. Fingía quedarse dormido, respiraba despacito y esperaba a que ella creyera que seguía igual de atontado. Una madrugada, con los ojos entreabiertos, la vio pararse frente al espejo, encender la lámpara de petróleo y pintarse los labios como si se fuera a una fiesta. El vestido que se puso no era de los que usaba en casa, era otro, uno que él nunca había visto. «¿Qué estás haciendo, Esmeralda?», pensó Clemente mirándola mientras se vestía. «¿Dónde te metes?». La vio salir por la puerta de atrás. Esperó unos minutos y luego la siguió entre las sombras, cuidando cada paso. El aire frío le raspaba el pecho. Caminó hasta el callejón donde nunca antes se había atrevido a entrar.
Se escondió detrás de un contenedor de basura oxidado y ahí la vio, de pie entre las otras como si fuera una más. La sangre se le heló. Entonces apareció don Fermín y lo vio acercarse a Esmeralda con los ojos brillosos. Ella le sonrió como siempre lo hacía para él, no más que Clemente no lo sabía. «Dicen que esa mujer embrujó al presidente», comentó un hombre desde la otra esquina, riéndose nervioso. «Lo dejó loco». Clemente sintió que algo se le rompía en el pecho, como si la vida que creía tener se deshiciera en un segundo. Luego supo más. Escuchó nombres, rumores de brujería, del amarre, de cómo su mujer había convertido el pueblo en ruinas. Regresó a casa con las manos frías y la boca apretada. «Esto no se queda así», susurró Clemente apretando los puños frente al espejo. «Te lo juro, Esmeralda». En los días siguientes, fue más cariñoso que nunca. Le hablaba bajito, le preparaba de comer, le decía cosas bonitas al oído. Hasta la invitó a pasar un fin de semana en la casa de campo de un primo, en un rancho apartado del pueblo. «Nos va a hacer bien alejarnos un rato», dijo Clemente con voz suave. Y Esmeralda, creyéndose aún la dueña de todo, aceptó sin sospechar nada. La noche en la casa de campo comenzó tranquila, demasiado tranquila, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Clemente preparaba un té con movimientos calculados, guardando en la mezcla calmantes suficientes para derribar a un toro. Lo revolvía con una calma que no era calma, sino rabia sostenida. Cuando Esmeralda entró, él ya tenía la taza lista. «Vamos a relajarnos hoy, Esmeralda», comentó Clemente con una sonrisa falsa. «Te va a caer bien». Ella bebió sin sospechar nada. El sabor era igual al de siempre, cálido, dulce, inofensivo. Pero la somnolencia llegó demasiado rápido, como un golpe. Intentó mantenerse despierta, pero el cuerpo no le respondió, y la oscuridad cayó sobre ella sin aviso. Despertó horas después con un dolor punzante en la nuca, la boca seca como tierra vieja y el corazón latiéndole desbocado. Quiso levantarse, pero los brazos no se movieron. Una cuerda áspera le cortaba la piel. Estaba amarrada a una silla en medio del cuarto, la lámpara de petróleo oscilando con una luz que la hacía ver atrapada en un mal sueño. «¡Suéltame ahora, cabrón!», gritó Esmeralda retorciéndose. «¿No sabes con quién te metes?». Clemente se acercó despacio, con los ojos hinchados de algo que no era tristeza, era furia vieja, podrida. «Me metí con una prostituta», dijo él con odio seco. «Y ni cuenta me di». Esmeralda escupió al suelo con desprecio puro. «Nunca fuiste hombre para mí», dijo ella clavándole la mirada. «Siempre fuiste un pendejo». Ese insulto le abrió una grieta en el pecho, pero ya no quedaba nada que salvar. Sin responder, la desamarró a jalones y la arrastró hacia afuera. El campo estaba negro, y las velas que rodeaban la fosa profunda iluminaban apenas el círculo de tierra recién removida que Clemente había cavado llorando de rabia horas antes. «Estos son tus amarres, bruja», dijo él respirando fuerte. «Aquí te vas a quedar». Esmeralda tembló, por primera vez con miedo real. «¿Me vas a matar de un balazo?», preguntó con la voz rota. «No, Esmeralda», dijo Clemente con una frialdad que helaba. «Te voy a enterrar viva». La empujó dentro de la fosa. La caída fue seca, brutal. Esmeralda empezó a gritar oraciones rotas, plegarias mezcladas con maldiciones que se desgarraban en el aire. Pero nadie la escuchó. Clemente tomó la pala y comenzó a echar tierra con golpes secos, duros, cada palada cargada de traiciones, mentiras y humillaciones que él había tragado por años. La tierra subió, cubrió sus manos, su rostro, su último aliento. Y cuando la tierra selló su destino, Esmeralda se convirtió en la sombra que nunca dejaría a Clemente en paz. Clemente regresó al pueblo con la ropa llena de tierra y los ojos perdidos. El camino de vuelta se le hizo eterno, como si el silencio mismo lo persiguiera con pasos que no hacían ruido. Al llegar a casa, encendió la luz temblando
y lo primero que sintió fue ese perfume de mujer que no se había ido. Marcó el número de la familia de Esmeralda con las manos frías. Cuando contestaron, tragó saliva y mintió sin pestañear. Esmeralda se fue con un trailero, comentó Clemente con voz firme. Pidió el divorcio y no volverá. La familia guardó silencio. Pensaron que ella, altiva como era, había caído en desgracia por su propia decisión. Durante los primeros días, Clemente intentó vivir como si nada. Barrió, cocinó, fue al trabajo, pero cada rincón de la casa tenía el olor de Esmeralda. Su sombra parecía pegada a las paredes, y las madrugadas eran peores. Una noche, mientras intentaba dormir, oyó pasos suaves en el pasillo, como descalzos sobre tierra seca. Luego, una voz le respiró en la nuca. «¿Por qué me dejaste ahí, Clemente?», susurró la voz de Esmeralda. Él se despertó bañado en sudor, con el corazón queriendo salirse del pecho. Pero al abrir los ojos, la sombra seguía ahí, parada en la esquina del cuarto. Los vecinos comenzaron a verlo raro. Decían que lo encontraban caminando por la calle hablando solo, moviendo las manos como si discutiera con alguien invisible. En la cocina, mientras lavaba un plato, vio reflejada la figura de Esmeralda en la ventana, el rostro lleno de tierra, la sonrisa torcida. «Te dije que no eras hombre para mí», dijo la sombra con tono burlón. «Mira cómo sigues temblando». Desde entonces, comenzó a vivir entre delirios. Veía a Esmeralda en el espejo, sentada en el patio, cruzando el pasillo, esperándolo detrás de la casa. Para él, la muerte de Esmeralda jamás terminó en aquella fosa, porque cada noche ella volvía a recordarle exactamente cómo la enterró viva. En San Miguel del Milagro, allá por Tlaxcala, el sol no salía sin el permiso de don Clemente, viejo ranchero de manos curtidas y botas siempre manchadas, no con lodo, sino con historias que nadie quería contar. Era el patrón, el mero mero. Decían que hasta los perros le bajaban la mirada cuando pasaba. «Aquí se hace lo que yo digo», decía con voz más dura que un machete viejo. Los hombres lo saludaban bajando el sombrero. Las mujeres cruzaban la calle con los chamacos al ver que se acercaba. Nadie se metía con él, nadie preguntaba, nadie se atrevía. Pero su hijo menor, Gonzalo, no era de agachar la cabeza. Tenía 16 años y el corazón caliente. Se le notaba en los ojos que no se rendían ante ninguna mirada. Su madre, que Dios la tenga en su gloria, solía decir que Gonzalo había nacido con la lengua suelta y el alma inquieta. Un día, al volver del molino, lo escuchó. «¿Por qué echó a don Jacinto con los niños enfermos?», preguntó sin temblarle la voz. Don Clemente alzó la vista desde su silla de madera, como si la pregunta hubiera picado. «Porque no pagó», respondió sin más, y se encendió un cigarro con calma. Gonzalo apretó los dientes. Había visto a don Jacinto cargar a su hija en brazos, buscando dónde pasar la noche. El frío pegaba fuerte esa semana. Esa noche, el joven no cenó. Se quedó mirando la lumbre, oyendo cómo las brasas tronaban en el fogón. Algo se movía dentro de él, algo que no entendía bien todavía, pero que dolía. Una rabia muda, nueva, que no encontraba por dónde salir. «¿Y si un día no puedo pagar yo?», murmuró. «Entonces tú también te vas», dijo su padre sin mirarlo, como si ya lo tuviera decidido. Y ahí fue. En ese momento. La semilla de la rebeldía cayó en tierra seca, lista para florecer con la primera lluvia. Gonzalo entendió que vivir bajo el techo de don Clemente tenía precio, y que tarde o temprano iba a querer cobrarle más de lo justo. Desde aquella noche, frente al fogón, Gonzalo ya no fue el mismo. Algo en su mirada cambió, como si hubiera visto por dentro a su propio padre, y no le hubiera gustado nada. Don Clemente, en cambio, seguía igual, endurecido como los mezquites del cerro. Su mundo era de órdenes,
cercas nuevas y papeles que nadie entendía, pero todos obedecían. «Aquí no hay justicia, solo poder», decía el viejo, mientras firmaba con mano firme y sello falso. Esa mañana, el patrón mandó traer los postes y el alambre. Dijo que la tierra del potrero de doña Ramona ahora era suya. Nadie se atrevió a decir lo contrario. Ella estaba de luto, con los ojos hinchados y el rebozo mojado por el llanto. Enterraba al marido mientras los hombres del patrón clavaban estacas. Gonzalo lo vio todo. Estaba parado detrás de la cerca, con el alma encogida. «¿No le da vergüenza?», preguntó el hijo sin apartar la vista. «La tierra no espera, mijo. El que se duerme, pierde», respondió don Clemente, escupiendo al suelo. El joven tragó saliva. Los dedos le temblaban, pero no de miedo, sino de impotencia. Esa misma noche, en su habitación, abrió un cuaderno viejo de su madre. Empezó a anotar fechas, nombres, lugares, como quien junta leña antes de la tormenta. Cada injusticia era un trazo, cada despojo, una línea más. Doña Ramona, don Jacinto, el ejido de los Martínez. Todo quedaba escrito. Gonzalo ya no veía a su padre como antes. El respeto se había convertido en rabia y el miedo en determinación. «Mi padre es un ladrón», murmuró una noche. Las palabras quedaron flotando en la oscuridad. No hubo relámpago ni trueno, pero el silencio fue más hondo que nunca. Al escucharse a sí mismo, supo que había cruzado una línea. Ya no era solo el hijo del patrón, era el testigo, el que veía, el que anotaba, y tarde o temprano sería el que actuaba. El pueblo dormía. Don Clemente roncaba tranquilo, pero entre paredes gruesas y muebles caros, nacía algo peligroso, un muchacho con memoria. En el pueblo, los que se oponían a don Clemente no duraban mucho. No era solo un patrón, era un dictador con botas, sombrero ancho y un rosario de muertos que nadie nombraba. A los que levantaban la voz, los mandaba callar, para siempre. Gonzalo lo aprendió de golpe, una tarde caliente, cuando el aire olía a leña quemada y coraje contenido. Hilario, un peón viejo, de los más fieles, se acercó al patrón con buena intención. «La gente anda flaca, patrón», dijo con respeto. «¿Y si repartimos algo del frijol entre los muchachos?» Don Clemente no dijo nada. Solo lo miró con esa expresión que no era ira ni desprecio. Era algo más frío. Una semana después, Hilario ya no estaba. Nadie lo volvió a ver. Pero al que sí encontraron fue a Manuel, su compadre, colgado detrás del corral, con la lengua de fuera y los ojos abiertos. «Ese ya habló de más», dijo el patrón, mientras acomodaba su sombrero y se limpiaba el machete con un trapo sucio. Gonzalo lo vio, de frente, sin miedo ya, solo con una furia que le hervía dentro. «¿Matar por hablar? ¿Eso es justicia?», reclamó al padre, con voz dura. «Eso es orden», respondió don Clemente, como quien dicta un mandamiento. Pero lo que más helaba el alma no eran los muertos, sino lo que venía después. El patrón mandaba traer a don Matías, el brujo, viejo con ojos nublados, manos llenas de cicatrices y rezos que hacían temblar hasta a los más machos. Enterraba gallinas negras, dibujaba símbolos con sal y dejaba velas encendidas donde todos pudieran verlas. «Pa' que aprendan», decía don Clemente. «El que reta no solo pierde la vida, pierde el alma». La gente, asustada, no hablaba ni en susurros. Las mujeres cruzaban los dedos cuando pasaban cerca del rancho. Los niños hacían la señal de la cruz sin saber por qué. Gonzalo no podía más. Cada sangre derramada lo alejaba un paso más de su padre. Y lo peor, algunos en el pueblo empezaban a murmurar que el hijo del patrón andaba inquieto, que escribía cosas, que preguntaba demasiado. Y eso, en casa de don Clemente, era igual de peligroso que levantarle un arma. Después de tantas noches tragando coraje, Gonzalo ya no hablaba bajo.
La rabia se le subía a la lengua como el calor en mayo, y no escogía lugar. En la cantina, entre tragos y miradas que se esquivaban, soltó lo que traía atorado en el pecho. Un día voy a contar todo. Los muertos, las tierras robadas, las trampas de mi padre, dijo con voz firme, sin miedo. Hubo un silencio seco. Al fondo, alguien se persignó como si hubiera invocado al mismo diablo. «Cállate, muchacho», dijo un viejo. «No digas eso ni por broma». Pero Gonzalo ya no se guardaba nada. En casa, don Clemente empezó a oler el peligro. Ya no lo miraba como hijo, sino como un hombre al que había que vigilar. «¿Qué andas diciendo por ahí?», preguntó don Clemente una noche, mientras le daba vueltas al cuchillo sobre la mesa. «La verdad», respondió Gonzalo, con los ojos bien puestos. El silencio entre ellos pesó como plomo. Don Clemente no gritó ni levantó la mano, solo mandó llamar a Melquíades. «Su hijo habla como lengua de cuchillo», avisó el capataz. «Ya lo oyó medio pueblo». «Que aprenda lo que cuesta hablar de más», dijo el patrón, mascando tabaco. Esa misma tarde, cuando el muchacho volvía del molino, un peón lo estaba esperando entre los magueyes. No preguntó nada, solo le soltó un golpe seco en la cara y lo tiró al suelo. Le siguieron las patadas, duras, certeras. No eran golpes de advertencia, eran de castigo. «Pa' que se te enfríe la lengua», murmuró el hombre antes de alejarse. Gonzalo llegó a la casa cojeando, la cara hinchada, los labios partidos. Don Clemente estaba en la puerta como si lo hubiera estado esperando. «Eso te pasa por hocicón», dijo sin moverse. «¿También va a matarme a mí?», preguntó el hijo sin bajar la mirada. «Si hace falta», respondió el patrón, y entró, dejándolo afuera. Esa noche, mientras se limpiaba la sangre con un trapo húmedo, Gonzalo lo entendió claro. Su lengua ya lo había puesto en guerra, y su enemigo dormía bajo el mismo techo. La tarde caía pesada, con un calor pegajoso y moscas en cada rincón. Don Clemente, con más mezcal que sangre en las venas, mascaba las palabras como si fueran piedras. Tenía la mirada ida, los ojos perdidos en la lumbre. «Llama a don Matías», ordenó seco sin levantar la voz. Tomás, el peón más viejo del rancho, parpadeó como si no hubiera escuchado bien. «¿Estás seguro, patrón?», preguntó bajito. «Más que nunca. Esta vez quiero hablar con el diablo», dijo don Clemente. «Don Matías sabe cómo». El brujo del cerro ya había sido llamado antes, pero esa noche era diferente. No buscaban protección ni suerte, buscaban respuesta, silencio, poder. Don Matías llegó al anochecer. Venía montado en una mula negra que no hacía ruido al pisar. Llevaba veladoras envueltas en mantas, copal fresco y una caja forrada con cuero viejo que nadie se atrevía a tocar. Al bajarse, su presencia heló la sangre de los que miraban por las rendijas. «¿Qué quiere usted?», preguntó con voz rasposa. «Orden en mi casa», respondió el patrón, sin moverse del poyo de piedra. Prepararon el granero, limpiaron el suelo, colgaron mantas para que nadie viera desde afuera. Don Matías trazó un círculo de sal, puso carbón, dejó que el humo subiera lento. El copal llenó el aire de un olor pesado, denso, como de iglesia vieja mezclada con muerte. «Esta noche no hablo yo, habla el que manda», dijo el brujo, mientras colocaba las velas en cruz. Don Clemente lo miró fijo. No dudó. «Entonces que hable», dijo cruzando los brazos. El viento sopló de repente, como si el cerro hubiera respirado hondo. La mula negra resopló. Los perros del rancho aullaron sin razón. Nadie se atrevía a acercarse al granero, ni los valientes. Dentro, don Matías comenzó a rezar en lengua rara. El humo cambió de color. Algo golpeó la caja por dentro. Don Clemente no parpadeó. No era la primera vez que pedía favores al más allá. «El silencio se cobra con sangre», susurró el brujo. Gonzalo, en su cuarto,
sintió un escalofrío sin saber por qué. Ni siquiera imaginaba lo que su padre estaba desatando esa noche. Y fue ahí, en medio del humo y el miedo, donde todo empezó a cambiar. A medianoche, el granero se volvió cueva de sombras. Las velas chispeaban como si respiraran. Don Matías, sentado dentro del círculo de sal, empezó a temblar. Su cuerpo se retorció como si algo lo apretara desde dentro. Y entonces se le metió el diablo. Sus ojos se pusieron en blanco, y la voz que salió de su garganta no era suya. «Soy el que impone orden donde el Hijo se revela», gritó con voz ajena, ronca y profunda, que parecía venir de abajo de la tierra. Don Clemente se arrodilló sin pensarlo. El miedo le dobló las rodillas como a un niño. «¿Qué manda usted?», preguntó en voz baja, casi temblando. «Que se le corte la lengua, para que no profane el nombre del Padre», tronó la voz del brujo poseído. Tomás y otro peón entraron al cuarto de Gonzalo. Lo sacaron a empujones, con las manos atadas a la espalda. El joven luchaba, pero no pudo contra ellos. Lo arrastraron hasta el granero. Al ver el humo, las velas y a su padre de rodillas, el terror se le subió a la garganta. «Papá, esto es una locura. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo», gritó Gonzalo, con los ojos desbordando miedo y rabia. Don Clemente no lo miraba como padre, sino como ejecutor. «Si es la orden del diablo, yo obedezco», dijo con voz dura, sin dudar. El brujo, con la cara torcida y las manos temblorosas, sacó una navaja envuelta en cera negra. La ofreció al patrón como si fuera una reliquia. «El diablo ya dictó», dijo, todavía con esa voz prestada. Gonzalo forcejeó, escupió al suelo, gritó con fuerza. «Esto no es justicia, es brujería, es cobardía». Don Clemente no respondía, solo tomó la navaja, la sostuvo un momento. El filo brilló con la luz de las velas. «Prepárenlo», ordenó. Los peones sujetaron al muchacho, lo pusieron de rodillas frente al círculo. El sudor le corría por la frente, mezclado con lágrimas. Pero el corte no llegó aún. Don Matías se levantó de golpe, los ojos todavía en blanco. «Falta sellar el pacto. Hasta que no sangre la sangre del Padre, no se completa nada», dijo con voz rota. Y en ese instante, algo cambió en el aire. El diablo no había pedido solo silencio. Había pedido lealtad total. El corte de la lengua no llegó esa noche. El diablo había hablado, pero el castigo fue aplazado. Don Matías dijo que había que esperar, que un alma rebelde no se doblega de golpe. Se ablanda, como cuero duro al sol. Durante 2 días, Gonzalo fue encerrado sin comida, sin agua, sin palabra, solo con sus pensamientos y el crujido del viento. «Tiene que llegar manso», dijo don Matías mientras afilaba un hueso. «Voy a preparar el ritual del castigo». En el granero el brujo colocó nuevas velas, sangre de gallina, ceniza de espinas secas. Dibujó en el suelo símbolos torcidos que ardían al contacto con el copal. «Aquí no hay venganza, solo justicia antigua», murmuró mientras escupía en la tierra. Tomás limpió el cuchillo con tela mojada en alcohol. Melquiades roció las paredes con humo, echando rezos que más bien parecían maldiciones. Nadie cruzaba palabra. Solo se escuchaban pasos, cuchicheos y el rechinar de la cuerda que ataba a Gonzalo. El muchacho, con la cara seca y los ojos rojos, ya no gritaba. Lloraba en silencio. Con la mirada suplicaba algo que no podía decir. «No tienes por qué hacer esto», decían sus ojos, mirando al padre desde la oscuridad. Don Clemente no lo miraba. Masticaba tabaco con los dientes apretados. «El que rompe el silencio se traga el castigo», soltó sin emoción, como si hablara de una mula que se salió del camino. Gonzalo bajó la cabeza. Ya no sabía si tenía rabia o miedo, pero sabía que lo que venía no era castigo con ritual, y eso olía a muerte lenta. Esa noche, el brujo caminó solo por el corral. Hablaba con nadie,
o con algo que no se veía. Llevaba un frasco colgado al cuello y una vela negra encendida. «Mañana se ejecuta». «Ya no hay vuelta atrás», murmuró. Nadie durmió en el rancho. Los perros gemían, los caballos pataleaban. Gonzalo respiraba como podía, amarrado, temblando. Y don Clemente no dijo una sola palabra. La lengua ya estaba condenada, y el sol que se asomaría traía más que luz. Traía juicio. El día amaneció nublado. El cielo se cerraba como presagio. Ni los gallos cantaron. El rancho entero parecía contener el aliento. En el granero la vela negra seguía encendida, consumiéndose lenta, como si supiera lo que venía. Don Matías ya estaba ahí desde antes del alba, murmurando cosas en su lengua vieja, echando copal al fuego y esparciendo sal con ramas de pirul. El humo se pegaba a la piel como sombra. Gonzalo fue arrastrado al altar improvisado, amarrado de pies y manos. El suelo estaba manchado con sangre vieja. Las paredes chorreaban humedad y miedo. «No, por favor. Soy tu hijo», gritó con la voz rota, desesperado. «Fuiste», corrigió don Clemente, con los ojos apagados como carbón frío. Tomás lo sujetó del cuello. Melquíades, con la mano firme, levantó la navaja envuelta en cera negra. No dijo nada, solo esperaba la orden. «Hazlo sin temblar», ordenó el patrón. Don Matías murmuró una última oración al revés. El ambiente se volvió espeso. El tiempo pareció detenerse. El corte fue seco. Un grito mudo estremeció la tierra. Ni los perros ladraron. La lengua cayó al círculo de sal con un sonido hueco, como carne sobre piedra mojada. Gonzalo se quedó quieto, con la boca abierta, los ojos blancos, el pecho agitado. Don Matías recogió la lengua con las manos cubiertas de ceniza. «Ya no hablará más», dijo con voz grave. Don Clemente tomó la lengua sin emoción, la envolvió en un pañuelo blanco bordado con iniciales, la guardó dentro de su chaqueta como si fuera una ofrenda. «La paz ha vuelto a esta casa», declaró sin mirar a nadie, y salió del granero como quien termina una jornada. No volteó. No dijo nada más. Gonzalo quedó tendido sobre el altar, inconsciente, la boca abierta, el alma cerrada. La sangre se mezclaba con la sal. El humo aún danzaba sobre su cuerpo, como si algo invisible se lo llevara por dentro. El rancho callaba. El sol no salía. Y aunque nadie lo decía, todos sabían que esa paz no era bendición, era pacto. Gonzalo no murió, pero tardó días en volver en sí. Respiraba como si el aire le doliera. No hablaba, no se movía, solo existía. Lo encerraron en un cuarto oscuro, lejos de todos, donde ni el sol se atrevía a entrar. Dormía en un catre de lona viejo, sin cobijas, rodeado de humedad. Comía por debajo de la puerta, en platos fríos y sin sal. Nadie lo visitaba, nadie le hablaba. Para el rancho era como si ya se hubiera muerto, pero seguía respirando. Pasaba los días escribiendo en cuadernos viejos de su madre. Usaba carbón, pedazos de lápiz, hasta su propia sangre cuando no encontraba más. Llenaba hoja tras hoja sin hacer ruido, como si cada letra fuera un suspiro que no podía soltar con la boca. «¿Qué pone ahí?», preguntó una criada curiosa. «Nadie lo sabe, nadie lo lee», respondió otra, mirando hacia el pasillo con miedo. Don Clemente nunca volvió a hablarle. No preguntaba por él, no mandaba recado, no se asomaba. Era como si ya no existiera. «Cumplí lo que tenía que cumplir», decía el patrón cada vez que alguien lo mencionaba. Pero en el pueblo, los susurros no paraban. En la panadería, en la fila del molino, hasta en las bancas de la iglesia, las mujeres murmuraban. «Dicen que escribe todo lo que sabe», dijo una señora de trenzas blancas. «Pues que lo escriba, nadie va a leerlo», respondió otra, bajando la voz.
La historia de la lengua cortada se volvió leyenda de cocina. Las muchachas la contaban en secreto, entre tortillas y frijoles, con los ojos bien abiertos. Dicen que gritó, pero no salió ni un ruido, decían. Y que el diablo se llevó su voz, añadían. Pero nadie se atrevía a repetirla en voz alta. Ni los niños jugaban a inventar lo que Gonzalo escribía. Algo en esa historia olía a castigo, a pecado que aún respiraba. Y mientras todos callaban, en ese cuarto húmedo y solo, Gonzalo seguía escribiendo. Palabra por palabra, renglón por renglón, porque si ya no podía hablar, entonces escribiría lo que nadie se atrevía a decir. Una mañana fría, cuando aún no cantaban los gallos, encontraron a Gonzalo muerto en su catre. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, y un cuaderno apretado contra el pecho. Nadie supo si murió de pena, de hambre o por obra del diablo. Don Clemente no lloró. «Preparen una misa», dijo al capataz mientras se ajustaba el cinturón. El padre Hilario aceptó, aunque con el rostro pálido. Había oído rumores, pero no preguntó nada. Solo bajó la cabeza y preparó el altar. «Por el alma del hijo del patrón», dijo en voz baja, con las manos temblorosas. Don Clemente mandó avisar al pueblo entero. Nadie se atrevió a faltar. La iglesia se llenó de silencio, de ojos clavados en la caja. Las mujeres llevaban velos oscuros. Los hombres, el sombrero en la mano. Ni los niños lloraban. Durante el velorio, cuando el incienso ya llenaba cada rincón del templo, Don Clemente se acercó a la caja. Traía en la mano un pañuelo blanco, cuidadosamente doblado. Lo abrió frente a todos. Adentro, la lengua de su hijo, ya reseca, envuelta en pétalos de cempasúchil. «Esta fue la ofrenda que el diablo pidió», dijo con voz firme. Un murmullo recorrió las bancas. Una señora se desmayó. Otra empezó a rezar sin control. Nadie podía creer lo que veía. Era como ver el pecado puesto en vitrina. El miedo se metió por los huesos de todos. Don Clemente colocó la lengua dentro de la caja, al lado del pecho inmóvil de su hijo. Luego caminó hasta la caja de limosnas y dejó una moneda de plata. Salió de la iglesia sin volver la vista. Afuera, mascó tabaco y escupió en el polvo. «Se hizo el orden del diablo», murmuró. Montó su caballo y regresó al rancho, despacio, sin prisa, como si hubiera cumplido con lo último que le quedaba por hacer. Nunca más se mencionó el nombre de Gonzalo, y en ese pueblo nadie volvió a alzar la voz, porque ahí el que hablaba de más podía perder la lengua. O peor aún, el alma. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.